Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Mundo Victán. Hoy les traigo el caso de Goyo Hernández, el estrangulador de Tacuba. Gregorio Cárdenas Gregorio Cárdenas Hernández nació en 1915 en una familia aparentemente normal. Cabe destacar que no tuvo una infancia traumática como muchos asesinos, pero sí sufrió de encefalitis a una edad temprana, lo que a los expertos de su época atribuyen a su extraño y anormal comportamiento. Además de que era víctima constante de bullying y represión social, ya que a la edad de 15 años no podía controlar su esfínter, lo que provocaba muchos accidentes bochornosos en la escuela. Cabe destacar que él era una persona brillante, ya que pudo conseguir una beca en Petróleos Mexicanos en química una beca muy competitiva en la época. Pero se cree que su familia tenía historial de enfermedades mentales, ya que sus dos hermanas sufrían de ataques epilépticos y su padre sufría de constante migraña. Su ola de homicidios relámpago, como se le conocía en la época, inició en el 15 de agosto de 1942 con una prostituta apodada Berta, quien era solo una niña de 16 años de edad. Después de recibirla en su casa y tomar sus servicios, él la estrangula y la envuelve en un impermeable para luego enterrarla en su jardín en una fosa de 1 metro de profundidad. Le siguieron dos prostitutas más, una de las que fue identificada erróneamente con Rosario Cárdenas, me parece. Aunque después se descubrió que esta persona seguía viva y se desconoce realmente la identidad. La última de sus víctimas era otra prostituta de 14 años de edad que se negó a tener sexo con él, Rosa Reyes Quirós. Esta, al negarse, él la mata de manera brutal y tiene necrofilia con su cadáver, lo que, como vimos en casos anteriores, es sexo con un cadáver, para después enterrarla igual en su jardín. Su última víctima y la que causó mayor revuelo y búsqueda en su persona fue Graciela Arias Ábalos, quien era hija de un reconocido abogado penalista, además de compañera de estudios en la preparatoria de la UNAM de Goyo, y de quien, por cierto, estaba enamorado. Este la mata en un ataque de ira después de una cita, ya que ella rechazó su confesión amorosa y lo abofetea porque intenta besarla. La mató de una manera brutal a golpes y luego durmió con su cuerpo, para después enterrarla con sus otras chicas, no antes de inyectarle colorantes, lo que al parecer solía hacer bastante con sus víctimas para evitar que fueran reconocidas, por lo que como dije anteriormente, se dio una identificación falsa de una de las víctimas. Él, al ser Graciela quien era, sabía que lo buscarían, y más porque hubo personas que vieron que él fue la última persona con la que ella estuvo. Entonces, intentando evitar esto, va a un sanatorio mental en Tacuba, zona donde él vivía, y les dice que ha perdido la razón y que necesita ser internado. Unos días después llega la policía a interrogarlo y él confiesa el homicidio de Graciela, por lo que según su testimonio fueron a su jardín y pudieron ver una mano sobresaliendo del terreno. Sacaron los cadáveres en diferentes estados de composición. Y además encontraron un diario que desmintió su defensa por enfermedad mental casi en su totalidad, en el que era todo lo que le hizo a Graciela y a las otras chicas, cómo cometió necrofilia y demás atrocidades con su cuerpo, y de lo arrepentido que estaba, lo que se consideraba que de hecho él sabía lo que estaba haciendo. Y también por eso sabemos que tuvo necrofilia con los cadáveres, ya que como él era un químico, les inyectaba colorantes para acelerar la descomposición, como mencioné anteriormente. Sus abogados intentaron llevar una defensa por enfermedad mental, lo que se podría decir que funcionó por un lapso corto de tiempo, ya que el juez, al verlo, su historial y lo que le hizo a las chicas, creyó que estaba mentalmente enfermo, por lo que es encerrado en el pabellón psiquiátrico del Palacio de Lecumberri, la entonces mayor prisión de México. Pero sus abogados, no conformes con eso, logran que lo saquen de la prisión y lo encierren en un sanatorio mental. Eso, ya que tenían como prueba lo que le hizo a las chicas y fotos de él vestidos como una geisha, alegando que por eso vestir ropa de mujer estaba loco.
Lo encerraron en el manicomio de la Castañeda después de trasladarlo de Lecumberri, donde cabe destacar el escapa rumbo a Oaxaca, donde estaba ejerciendo como maestro rural. Se escondió de las autoridades por años, al parecer 2 años, y es recapturado y esta vez enviado al palacio de Lecumberri, al área para internos normales. Lo que es interesante de este caso no es en sí las atrocidades que hizo, sino cómo sale de prisión. Y que además se casó con una mujer dentro de esta prisión y tuvo 4 hijos con ella que nacieron dentro de Lecumberri. Además de que cambió de carrera estando ahí y estudió abogacía, por lo que era muy popular con los presos ya que los ayudaba en sus respectivos casos. Recordemos que en esta época era mucho más difícil conseguir un abogado más que quisiera defender a gente pobre, por lo que le dio mucha popularidad que se extendió hasta los altomandos. A esto quiero decir al presidente de la República Mexicana, ya que en 1976 el presidente actual de México, Luis Echeverría, le da un indulto presidencial, alegando que él era el epítome de la rehabilitación social y la buena conducta. Probaba que el sistema funcionaba, por lo que después de mandar su caso a un juez federal, Raúl Gutiérrez, se le torna el amnistía, sale de prisión totalmente y se pone como ejemplo nacional. Su rostro salió en los periódicos durante meses. En 1976 se dictaminó que él no era culpable del crimen de 34 años atrás, que solo estaba mentalmente enfermo. Lo que vimos que fue desmentido por su diario, los conocimientos teóricos que tenía y el hecho que de hecho tuvo la inteligencia para escapar de prisión. Cabe destacar que fue muy mediático este caso al ser liberado. Y yo creo que en lo personal es bastante injusto porque ahora sabemos que exhibía varios síntomas de psicopatía, que si bien están enfermos mentalmente, eso no es una enfermedad mental que los impida inhibir de sus acciones. Distinguen el bien y el mal, simplemente no les interesa. Aunque podemos decir que no exhibía los síntomas típicos de un psicópata, ya que carecía de carisma y confianza en sí mismo, pero era atrozmente inteligente y podía diseñar con frialdad sus pasos. Además de las 4 chicas que fueron encontradas en su jardín, se cree que fue el quien estuvo atrás de diversos homicidios de prostitutas en la zona de Tacuba. Por ejemplo, una que se encontró en un hotel, un testigo aseguraba que una persona similar a Goyo fue su último cliente, pero realmente no sabremos con certeza si lo hizo o no, o fue porque tuvo calor mediático esta noticia en su época. Él murió en paz en 1999 por causas naturales a la edad de 84 años, rodeado de sus familiares, en paz como un héroe nacional prácticamente. No sabremos si por los crímenes que fueron de la época no se le dio tanta importancia por que al final sí era un psicópata y exhibió todos los rasgos carismáticos dentro de prisión, lo que le ayudó a florecer, por decirlo así. O si de verdad sentía culpa o no, creo que eso es algo que nunca sabremos. Nunca sabremos si de verdad era psicópata, si de verdad tenía problemas mentales graves, si se arrepintió o no. Ese ya es un caso antiguo. Y nunca sabremos si realmente engañó con éxito al sistema o es un ejemplo de la rehabilitación sistemática del gobierno. Lo que creo que es muy impactante porque cambió su temperamento de manera radical. Y sí, prisión cambia mucho a las personas, pero pasar de alguien incapaz de relacionarse con problemas de la ira y una fijación por las mujeres a alguien carismático que los presos prácticamente adoraban, a pesar de que era físicamente débil y realmente podían acabar con él si quisieran, que fue un ejemplo nacional de heroísmo y rehabilitación. Es algo que no podemos permitirnos olvidar. La rehabilitación funciona, su crimen no fue tan considerado tan grave porque solo eran prostitutas. ¿Fue una campaña mediática del gobierno o era otra más de sus máscaras? Su psicopatía se terminó desarrollando en un ambiente hostil que es una prisión. Creo que es algo que nunca sabemos y creo que es de las cosas interesantes. Y como vemos otra vez, el Palacio de Lecumberri está de nuevo involucrado
en estos peligrosos criminales. Bueno, ¿tú qué crees? ¿Se rehabilitó o es solo una fachada? Déjame en los comentarios, suscríbete y dale like. Eso sería todo, nos vemos en el siguiente video.